Sí, profesora. Hola, hola. Ok, perfecto. Gracias, Erandi. Vamos el día de hoy a hablar respecto a lo que corresponde a nuestro perfil de lípidos, ¿ok? La semana pasada veíamos lo que es la química sanguínea, lo que es de una parte de la química sanguínea que es determinación de glucosa. Hacíamos algunas acotaciones acerca de lo que es la glucosa, qué funciones realiza, ¿ok? Entonces, el día de hoy nos corresponde revisar lo que es el perfil de lípidos, ¿va? Vamos a terminar de darle una revisión a lo que habíamos analizado en la clase anterior, ¿vale? Vamos a revisar lo que viene en la parte, vamos a revisar nuestro cuestionario, así que saque su cuestionario. Si es que tiene cuestionario, sí. Vamos allá. Tun, 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 tun. Ok, ok. ¿Por qué no la quiere compartir? Permítanme, chicos, por favor. Bien, vamos con la parte de nuestro cuestionario de la práctica anterior. Y entonces, la semana pasada hablábamos acerca de lo que corresponde a nuestra determinación de glucosa, ya sea sérica o también glucosa capilar. Tenemos dos determinaciones que van a ser de gran utilidad, gran utilidad. Entonces, ¿a qué pacientes se les debería indicar la determinación de glucosa? ¿A quiénes creen ustedes que tendríamos que estarles haciendo esa determinación? Briseida. Briseida, ¿estás en la sesión? Sí, quizás a personas que tengan síntomas de personas diabéticas. Para que nosotros determinemos que una persona es diabética, pues debemos de
confirmar que con un estudio de laboratorio, o sea, no vamos a decirles diabéticos sin antes de. Entonces, eso es después. ¿A qué personas les vamos a hacer una determinación o les vamos a solicitar una determinación de glucosa? Lo que En haya pacientes escrito. con obesidad. Pacientes con obesidad. Ok. ¿A quién más, Pablo? Disculpe, yo puse a pacientes con riesgo de desarrollar diabetes o prediabetes. Exacto, Pablo. Pacientes que tengan riesgo. ¿Y qué podrías estar identificando en ese paciente? ¿Qué signos y síntomas estarías identificando tú como futuro médico para decir, uy, puedo pensar que ese paciente puede ser diabético? Pues el primero que yo vería sería obesidad. Supongo Ujú. que antes de eso se hace un examen, bueno, se le preguntan los hábitos, ¿no? Si es una persona sedentaria, si hace ejercicio, su tipo de alimentación, o incluso si tiene familiares que han tenido diabetes, podría ser un factor de riesgo. Exactamente, pero hay tres signos y síntomas principales que nos pueden dar luz a que un paciente pueda ser diabético. ¿Cuáles son, Pablo? Las 3P, ¿no? Así es. ¿Cuáles Polidipsia, son? polifagia y polifuria, creo que es. Polidipsia. Polidipsia, Polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Ok? Poliuria, orina mucho. Polidipsia, tiene mucha sed. Polifagia, tiene mucha hambre. ¿Ok? Entonces llega el paciente, dice, ¿sabe qué, doctor? Me siento cansado. Dentro de la historia clínica vemos que es un paciente con antecedentes de tipo heredofamiliar. Y entonces nos dice, además de estos síntomas que ha tenido usted, ¿qué más me puede usted referir? Me ha dado mucha sed, doctor. He tenido mucha sed, he estado entrando muy seguido, me dan ganas de entrar a hacer pipí seguido y todo fue después de que me enojé. Ok, me quitaron un terrenito y que me enojo, doctor. Entonces, después de que tuve ese enojo tan grande, pues a partir de ahí, pues a mi compadre le pasó algo similar y pues ya es diabético. Entonces, pues tengo miedo de que vaya yo a ser diabético, doctor. Entonces ustedes lo revisan y después dicen, ok, vamos a mandarlo o le vamos a indicar su química sanguínea donde le estén haciendo su determinación de glucosa. Entonces, ¿a qué pacientes les deberíamos de indicar? O sea, todo aquel que identifique yo como médico factores de riesgo, signos, síntomas compatibles con una hiperglucemia, ¿ok? Siguiente, ¿qué es el índice HOMA y para qué sirve? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Qué es el índice HOMA? Yo. Vamos, Brenda. Es el modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina y valora si hay un bloqueo pues a la resistencia de la acción de la insulina. Ok. Para el índice HOMA, entonces necesitamos forzosamente el tener la determinación de insulina, ¿verdad? Brenda, ¿alguien tiene? ¿Sí? Laboratorio Bioquímica 2. Ok, voy anotando, Pablo. Pablo y Brenda. Ok, ¿quién tiene algo más del índice HOMA? Exactamente. Entonces, vamos a ver que el índice HOMA va a ser muy importante el que nosotros podamos calcularlo, ¿ok? Para que lo tengamos. De hecho, dentro de lo que es eh, resultados de glucosa, y si ustedes solicitan determinación de glucosa y de insulina,
les van a estar reportando el índice, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta parte rápidamente. Aquí tenemos esta. Vean, el índice HOMA me va a estar dando, como bien sus compañeros nos dice, el índice de resistencia a la insulina, ¿ok? Ese acrónimo que utilizamos para. Vamos a ver que la resistencia a la insulina, ¿a qué se refiere? Yo voy a estar secretando como individuo cantidades suficientes de insulina, pero como su nombre lo dice, mis células van a ser resistentes, ¿ok? Va a haber varios factores de riesgo alrededor para que una persona pueda desarrollar resistencia a la insulina y entonces son factores de riesgo, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, ¿ok? Van a ser todos estos factores de riesgo que están alrededor. Entonces, ¿qué es lo que se considera resistencia a la insulina? A una disminución de la función biológica de esta hormona que obliga a generar un incremento en sus concentraciones plasmáticas con el fin de mantener la homeostasis. ¿Ok? Este índice HOMA es una herramienta que nos ayuda a predecir el riesgo de diabetes o la progresión de una diabetes y síndrome metabólico. Una persona antes de que desarrolle diabetes tipo 2 puede ser resistente a la insulina, ¿ok? Ahora, si una persona con resistencia a la insulina, si tiene eh, diferentes o adquiere hábitos higiénico-dietéticos, puede disminuir el riesgo de desarrollar una diabetes, por ejemplo. La respuesta es sí, ¿ok? Depende de si ustedes lo determinan de una manera temprana. Entonces, por eso es importante el índice HOMA. Hay dentro de el Internet, van ustedes a encontrar varias calculadoras. Por ejemplo, aquí está la calculadora para calcular el IMC, pero también el índice de resistencia a la insulina. Le vamos a dar clic para que lo puedan ustedes, vamos a ver si nos la abre. Ok, y entonces, ¿qué es lo que me va a estar relacionando? Las concentraciones de glucosa en miligramos sobre decilitro y la concentración de insulina en microunidades por mililitro. Recordemos, insulina es una hormona, está en concentraciones muy bajitas. ¿Ok? Entonces vamos a ver que colocando estos valores dentro de las calculadoras, vamos a hacer el cálculo y ya lo podemos tener. Los puntajes, vean el puntaje y su interpretación. Si los valores son inferiores a 1.96, entonces vamos a ver que su interpretación es que es una persona sin resistencia a la insulina. Valores de 1.96 a 3, sospecha de resistencia a la insulina y requiere más estudios. ¿Ok? Por ejemplo, si su índice HOMA aparece entre 1.96 y 3, podemos solicitar en el paciente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Valores superiores a 3, ya me va a estar diciendo que hay una resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces es importante el que podamos saber también cómo calcular este índice, ¿vale? Cuando ya estemos en el laboratorio, vamos a hacer casos clínicos y lógicamente vamos a aprender a calcular el índice ya de una manera práctica en el laboratorio. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta dentro del cuestionario. Gracias, Brenda. Brenda, ¿quién fue quien participó al final, Fernando? ¿Fuiste tú, Fer? Ok, vamos, Fer, para que tengas tu participación completa, hijo. Menciona 3 alteraciones hormonales que pueden producir un antagonismo en la insulina.
Ok, muy bien. Entonces, hormonas que hacen la función contraria, pues cuando nosotros tenemos niveles bajos de glucosa en sangre, el glucagón, la adrenalina, el cortisol, ok, van a ser. Pero nos habla de alteraciones hormonales, Fernando. Alteraciones hormonales. Ah, eso, el hipercortisolismo. No, pero el embarazo no. De hecho, en un embarazo puede presentarse un cuadro de diabetes gestacional y ahí, ajá. Oh, ok. En un feocromocitoma, por ejemplo, allí hay hipersecreción de adrenalina, ¿ok? Entonces, estas alteraciones donde haya aumentos de los niveles de estas hormonas, ¿ok? Pero sí, hipercortisolismo, feocromocitoma, en un cuadro de hipoglucemia, puede haber antagonismo en la insulina. ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿En qué pacientes se requiere realizar la medición de glucosa capilar? ¿Quién participa de manera voluntaria? Francisco Rentería. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Francisco. Bueno, como bien el texto decía que la glucosa capilar se aplicaba en pacientes que quieren saber sus niveles de glucosa o para el manejo de la diabetes, para conocer la efectividad del tratamiento farmacológico y para ver cómo la dieta, el ejercicio y el estrés afectaban los niveles del azúcar en la sangre. Ok, sí, fíjense que esta parte de la medición de la glucosa capilar, han visto, a veces vamos saliendo del súper y hay unas personas, unos enfermeros, a la entrada de lo que es el súper y les tomamos sus niveles de glucosa. Entonces hacen determinación de glucosa ocasional, se le denomina así. Entonces, cuando nosotros de manera inicial, ¿no? Nos toman nuestras muestras de glucosa en cualquier hora del día, estas no deben de superar los 200 miligramos sobre decilitro. Entonces es una manera de saber cómo estoy metabolizando la glucosa, pero puede ser así de manera ocasional. Ahora, cuando ustedes ya tienen a su paciente con un diagnóstico de diabetes y, por ejemplo, es un paciente diabético tipo 1, donde los niveles de glucosa pueden estar muy oscilantes a lo largo del día y cuando empiezan el tratamiento con insulina, para saber si la dosis que se le está recomendando al paciente no me lo lleva hasta un cuadro de hipoglucemia o sigue permaneciendo la hiperglucemia con la dosis, entonces se le recomienda al paciente que vaya haciendo un monitoreo en casa de cómo se encuentran sus niveles de glucosa. Hay ocasiones en que se le solicita que se mida los niveles de glucosa pues, 2 veces al día, una en ayunas y una cuando ya haya consumido alimentos, ¿ok? Pero es para dar seguimiento al tratamiento que está llevando. En cualquier otro momento podemos hacer determinación con con el glucómetro, sí, pero no nos olvidemos que es glucosa es sangre capilar donde estamos haciendo la determinación. Aún así, aunque tengamos un paciente que está en tratamiento, se está haciendo sus determinaciones de glucosa capilar, se le va a solicitar que para que podamos ir dándole un seguimiento adecuado, mínimamente cada 2 meses se tiene que estar haciendo una determinación de glucosa sérica, ¿ok? Entonces va acompañada la capilar, pero cada 2 meses o podemos estar haciendo determinación de glucosa capilar, pero sí mínimo cada 2 meses una glucosa sérica, ¿vale? Muy bien, Francisco. ¿Cuáles son las consecuencias que puede ocasionar la hiperglucemia y la hipoglucemia? Erandi. Bueno, en cuanto a la hiperglucemia, yo encontré que es
enfermedad cardiovascular, daño a los nervios, que podría ser la neuropatía, nefropatía diabética y estrés en el cerebro. Y en cuanto a la hipoglucemia, por el déficit de glucosa en el sistema nervioso central, pues se da dolor de cabeza, lentitud, dificultad para hablar, alteración del comportamiento con irritabilidad, agresividad, confusión, incapacidad para concentrarse, y también presentan sudoración, temblor, cosquilleo, palpitaciones, mareo y hambre. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos cursando, si bien los niveles de glucosa se deben mantener dentro de un intervalo, ya lo mencionamos, 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Tan es malo que los niveles de glucosa estén arriba de 100, como es tan malo que estén abajo de 70. ¿Ok? Entonces, los extremos siempre debemos de ser precavidos. Bien menciona su compañera, en un cuadro de hiperglucemia vamos a tener, pues, como consecuencia el desarrollo, de hecho es lo que les preocupa a ustedes como médicos, el que sus niveles de glucosa estén aumentados en sangre en su paciente. Eso significa que la glucosa no está siendo captada de manera adecuada y que además la célula pues está quedando sin su combustible principal. Por lo tanto, se presenta fatiga, pero las células que sí, que no dependen de insulina, van a estar captando glucosa que la pueden meter a la vía de los polioles, formar sorbitol y entonces estar generando gradientes de agua, ¿ok? De concentración. El agua va a edematizar células y esto me lleva como consecuencia, me lleva al daño que pueden estar sufriendo las diferentes células donde se está internalizando el agua, donde se está la glucosa, donde se está transformando en sorbitol y donde, ¿ok? Entonces podemos tener neuropatías, nefropatías, vaya, todas estas alteraciones de tipo crónico y agudo que van a venir de la mano con un mal manejo del paciente diabético. Y la hipoglucemia, pues, nos puede llevar hasta entrar a un estado de coma en situaciones graves, en un estado de coma y a la muerte. ¿Por qué? Pues porque tenemos niveles de glucosa muy, muy bajos circulando. ¿Ok? Entonces, son consecuencias que podemos tener. Perfecto. Aquí tenemos un caso clínico. Este caso clínico sería muy bueno que lo analizáramos de una vez. Nos habla de un paciente de 22 años que acude a la unidad de urgencias por presentar dolor abdominal, náusea, mareo, respiración rápida y profunda. Se percibe un ligero aliento con olor afrutado. Refiere que por el malestar no ha consumido alimentos en las últimas. Se solicitó determinación de glucosa sanguínea y sus resultados muestran niveles de 270 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? El cuadro clínico y los niveles de glucosa de la paciente serán compatibles con una alteración metabólica. ¿Con cuál creen ustedes que pueda tener alguna relación? César. Bueno, yo puse que sí presentaba una alteración. Empezó con una hiperglucemia, viendo los niveles altos que tenía. Y bueno, yo ahí ya personalmente puse que probablemente había una diabetes mellitus tipo 2, pero aún no estoy tan seguro por los rasgos de la edad y que esto podía desencadenar una cetoacidosis metabólica. Eso, muy bien, bien, César. Vamos a analizar. Nosotros estamos hablando de un paciente de 22 años, ¿ok? Cuando un paciente no está captando, cuando una persona en general no está captando a la glucosa, cuando no se está captando la glucosa de manera adecuada, nuestro organismo va a tratar de utilizar una fuente energética alterna, ¿ok? ¿Cuál es esa fuente energética alterna? Los ácidos grasos, ¿vale? Entonces, si yo tengo un paciente que la glucosa se está quedando en el torrente sanguíneo, no entra a la célula,
Las células musculares, las células adiposas, van a hacer uso de su segunda fuente energética, que es el ácido graso. Los meten a la beta-oxidación, ¿ok? Van a ir analizando estos temas conforme vayan avanzando en su temario en teoría, pero es para que vayamos analizando de qué manera fluye esto. Vamos a ver que producto de la beta-oxidación, que es una ruta de degradación de los ácidos grasos, generamos acetilcoenzima A. De sus clases de bioquímica 1, ustedes han de recordar que acetilcoenzima A iniciaba el ciclo de Krebs para que se pudiera llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Bueno, se diera toda esta serie de reacciones hasta llegar a la fosforilación oxidativa y generar ATP. Entonces, cuando nosotros oxidamos a los ácidos grasos, generamos acetilcoenzima A para generar todos estos procesos y llegar hasta la producción de ATP. Pero cuando nosotros tenemos niveles de glucosa elevados en sangre y tenemos una lipólisis activa y estamos generando acetilcoenzima A, también mi hígado va a empezar a utilizar el acetilcoenzima no solamente para que se vaya el ciclo de Krebs, sino que ese acetilcoenzima lo lleva a la síntesis de unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. Activa la cetogénesis. Y los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona, son mis tres principales cuerpos cetónicos. Su característica es que son sustancias ácidas, ¿ok? Entonces mi organismo, cuando no puedo captar la glucosa y está exacerbada la degradación de lípidos, en este caso de ácidos grasos, voy a generar cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿ok? Han de recordar de su clase de bioquímica 1 del semestre pasado que cuando las sustancias ácidas empiezan a aumentar, ¿qué desequilibrio ácido-base se presenta? Son ácidos orgánicos los que están aumentando. ¿Qué desequilibrio ácido-base vamos a presentar? Es una acidosis por el aumento. Una acidosis metabólica, César, exactamente. Una acidosis metabólica. Vamos a estar generando ácidos orgánicos y entonces es una acidosis metabólica. El proceso compensador de una acidosis metabólica va a ser un proceso respiratorio. Acuérdense, todo proceso metabólico se compensa con algo respiratorio. Y entonces vamos a ver que si es acidosis, lo que vamos a tratar de eliminar de nuestro organismo por la vía aérea va a ser CO2, para que las entidades ácidas que participan en el equilibrio ácido-base tiendan a disminuir. Es por eso que mi paciente, en este caso, presenta respiración rápida y profunda. De hecho, se llaman respiraciones de Kuffmaul, ¿ok? Una respiración rápida y profunda. Pero algo más es que se percibe un ligero aliento con olor afrutado. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Con respecto, dice, ¿cuál es la causa de la respiración rápida y profunda? Compensación de la acidosis metabólica por la cual está cursando mi paciente. ¿Y cuál es el origen del aliento afrutado? ¿Alguien contestó esa parte? Marisol Portillo. Bueno, lo que yo contesté es que es producido por las cetonas que se expulsan en la respiración al tratar de hacer este equilibrio y reducir la cetoacidosis metabólica que existe en el paciente. Ok. Vean, la eliminación de cuerpos cetónicos por la vía aérea no va a tener como objetivo el equilibrar el desequilibrio ácido-base en el cual está cursando el paciente, ¿no? Nosotros tenemos 3 cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. De estos 3, acetona es un gas, ¿ok? Es un gas.
la acetona, la que nosotros tenemos en casita y con la cual nos despintamos. A ver, quienes utilicen barniz, si ustedes dejan su acetona abierta, no le ponen el taponcito, al paso de los días ustedes quieren utilizar esa acetona, ¿todavía funciona? ¿Todavía sirve para quitarme el esmalte de las uñas? ¿Nadie usa barniz? ¿Nadie ha usado acetona en casa? Chicos, si están en clase, Sí, pero bueno, yo personalmente sí he usado acetona, pero para despintar, por ejemplo, otras cosas, pero siempre verifico que quede bien tapada, pero la verdad es que no sé la razón por qué. ¿por qué? Porque la acetona es un gas, César. Gracias por ser bien sincero y decir, pues no sé, yo lo tapo porque me han dicho que es un gas. ¿Ok? Entonces, ese cuerpo cetónico que estamos generando es un gas. Y la manera que tengo de estarlo eliminando de mi organismo es a través de la vía aérea. ¿Ok? Entonces, una persona que está descompensada, que está utilizando a los ácidos grasos, se mete en los ácidos grasos a beta-oxidación, generamos cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos me cambian el pH, pero también los voy a estar eliminando la acetona a través de la vía aérea. Entonces, el desequilibrio ácido-base que se presenta es el que me va a dar la causa de la respiración rápida y profunda, por tratar de eliminar entidades ácidas, en este caso CO2. Y el origen del aliento afrutado es la presencia de acetona, uno de los cuerpos cetónicos que se producen porque se están utilizando, porque el metabolismo de los ácidos grasos, el proceso catabólico, está exacerbado en estas personas. ¿Ok? César, tenías la duda y me dices, tengo la duda, un paciente de 22 años. Estamos hablando de un cuadro clínico y niveles de glucosa que coinciden, o sea, el cuadro clínico coincide con un diabético tipo 1, ¿ok? Vamos a ver que el diabético tipo 1, generalmente su debut como diabético va a ser con una cetoacidosis diabética, ¿ok? Entonces, el paciente, este paciente o esta paciente no sabía que era diabética hasta que cumplió 22 años y va a la unidad de urgencias, presenta todo el cuadro y entonces le dicen, eres diabética tipo 1. Sus células están dejando de producir insulina, sus células beta del páncreas está disminuida en la producción de insulina. No captamos suficientemente glucosa por la cual permanece en el torrente sanguíneo. Las células utilizan una segunda fuente energética que son los ácidos grasos, pero producto de la beta oxidación hay mucho acetilcoenzima que si bien se va a la generación energética, otra parte la utilizamos para sintetizar cuerpos cetónicos. Se presenta una acidosis metabólica que para ser compensada va a ser aumentando la frecuencia respiratoria y a través del aire expirado vamos a estar eliminando también acetona, lo que le da un olor afrutado a lo que es el aliento de este individuo. ¿Vale? Esa es la respuesta a lo que había quedado para que ustedes pudieran resolver. Les recuerdo, voy tomando participaciones de manera voluntaria, los voy anotando, ¿ok? Y ya con estas participaciones, pues también voy colocando. Si al final del semestre alguien no tiene ni una sola participación, es porque no lo hizo de manera voluntaria. Ahí sí les doy oportunidad de que ustedes lo hagan. Si ya me participó en una sesión, le doy oportunidad a otras personas. Y si ya nadie quiere participar, entonces les vuelvo a dar oportunidad a los que ya participaron. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas de lo que acabamos ahorita de analizar? Yo sí una, profesora. Entonces, Dime, ¿no César. dependerá tanto de la edad en caso de que se encuentre como en los rasgos entre un tipo y otro?
sino más bien como de la anamnesis, porque por eso yo estaba en duda, porque la edad, según yo, ya correspondía a una tipo 2, pero igual no estaba seguro porque sí vi que desencadenaba la cetoacidosis, entonces estaba en duda por eso. Sí, en un paciente diabético tipo 2, César, va a ser muy difícil que tú tengas un cuadro de cetoacidosis diabética. En un paciente diabético tipo 2 se va a presentar un desequilibrio hiperosmolar, se le denomina así, hijo, ¿vale? Pero no cursan con cetoacidosis en el caso de la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 se presenta, o generalmente ya va bajando los rangos de edad, pero mayores de 40, César, mayores de 40 años. Es poco frecuente que alguien de 30 desarrolle una diabetes tipo 2. Ujú. Pero no hay excepciones, por supuesto. No nos refieren que el paciente sea diabético, obeso, perdón. Generalmente la diabetes tipo 2 viene relacionada con pacientes obesos, ¿ok? Que presentan, es un factor de riesgo. Y en el cuadro clínico no nos refieren este tipo de datos que nos pudiera hacer sospechar, ¿ok? No es hipertenso, no tiene triglicéridos elevados o colesterol elevado, no tiene una dislipidemia asociada. Entonces, por el intervalo de edad, la diabetes tipo 2 es generalmente en pacientes mayores de 40. ¿Sí, hijo? Sí, profesora, muchas gracias. Sin olvidarnos que puede haber excepciones, pero generalmente un diabético tipo 1, su debut como diabético es con una cetoacidosis diabética. ¿Va? Muy bien. Ya lo irán comprobando en el caminito. Perfecto. Pues nos vamos ahora sí con nuestra segunda práctica. Ya saben, nos vamos a ir a nuestro Forms, en el cual vamos a checar, aquí está. Perfecto. Déjenme nada más le incluyo aquí. Ujú. Muy bien. Entonces vayámonos, por favor. 10 minutitos para contestar su evaluación, por favor.
Ok, 10 minutitos para completar su evaluación del perfil de lípidos, por favor. Y nos incorporamos 11:10 para empezar el análisis de nuestra práctica, ¿vale? Si terminan, salen, se estiran, se levantan, toman agüita, etcétera.